Buenos días, ¿cómo están? Eso, ahora sí desayunaron. Levante la mano el que desayunó. Más bien el que no desayunó. Yo la levanto, no he desayunado, se los confieso. ¿Por qué no le damos un fuerte aplauso a nuestro grupo de alabanza que hizo un trabajo extraordinario? Hace un rato que yo no andaba por aquí, ¿me extrañaron? Sí, pues yo no, no es cierto. De hecho dije, no, ya tengo ganas de predicar. Andaba de vacaciones. Por cierto, ¿alguien escuchó la predicación de la semana pasada de Jackie Gómez? Levante su mano. ¿Cómo estuvo? Excelente, excelente. Cada vez tenemos más predicadores. ¿Alguien está feliz por eso? Qué bueno. Pues bueno, ¿cómo ven si oramos y entramos en materia? ¿Les parece? Padre, te doy gracias por esta mañana, Dios, por cada persona que está aquí, Dios. Gracias por el corazón que tienen para venir y disponer tiempo para escuchar de tu palabra, para alabarte, para convivir, estar en comunión entre los hermanos, Dios. Espíritu Santo, te pido que hoy nos hables. Yo sé que tú tienes un mensaje para todos nosotros esta mañana, Dios. Te pido que me ayudes, que me uses y que sea todo para tu honra y para tu gloria. En el nombre de Jesús, y todos decimos amén. ¿Quién está listo para una historia? Eso. En 2010, hace más de 15 años, 33 mineros chilenos se quedaron atrapados a 700 metros de profundidad en una mina en San José, en Chile. Ocurrió un derrumbe que parecía sentenciarlos a todos a muerte. Se bloqueó la entrada principal, el oxígeno escaseaba, el calor superaba los 35 grados, ahorita estamos a 34 allá afuera, a unos 27, 28 aquí adentro. Imagínate estar a 35 grados, humedad al 100%, a oscuras y atrapado en una mina. Las reservas de comida eran solo para 2 días. El diagnóstico no era nada optimista. Entre los mineros se encontraba un minero llamado José Enríquez, si tenemos por ahí la foto. Un hombre conocido como el pastor, por sus fuertes convicciones cristianas. A mí me decían el pastorcito cuando era niño. Mientras el mundo los daba por perdidos, José reunió al grupo de los 33 y les dijo: Dios no nos ha abandonado, oremos. Y en medio de esas circunstancias hizo una oración poderosa. Primero le pidió a Dios que los encontraran. Segundo, le pidió que sobrevivieran, pues no había suficiente comida. Y tercero, por supuesto, que los rescataran. Siendo muchos de ellos mineros expertos, sabían más o menos a la profundidad que estaban y lo imposible que sería ese rescate, pues nunca en la historia de la humanidad se había realizado un rescate de este tipo a tiempo y aparte que hubiera sido exitoso. Aún así, José Enríquez oró con fe. 17 días después del derrumbe, una sonda logró perforar exactamente hasta donde ellos estaban. Y para sorpresa de todo el mundo, los 33 mineros estaban vivos. Enviaron este mensaje por la sonda. Estamos bien en el refugio, los 33, una sección de la mina en donde tú puedes correr si hay una especie de derrumbe o una emergencia. Comenzaron los planes de rescate mientras enviaban pequeñas raciones de comida a través de esta sonda. Expertos de todo el país se reunieron, ingenieros, geólogos, expertos en minas, en perforación, incluso ingenieros de la NASA llegaron al lugar para involucrarse. Diseñaron y fabricaron unas cápsulas
por las que sacarían uno a uno a los mineros que estaban ahí atrapados. Y todo esto a través de una perforación de no más de medio metro de ancho. 69 días después lograron lo imposible. Los 33 mineros fueron rescatados, aunque con claros signos de desnutrición, pero todos sobrevivieron al final. Al salir el pastor, José Enríquez, dijo: hubo 34 en la mina. Dios nunca nos abandonó. Por ahí está la foto. Qué historia tan extraordinaria, ¿no? Esta tarde, esta mañana, yo quiero hablar sobre las oraciones poderosas que podemos hacer. Oraciones que aparentemente piden lo imposible. Nunca en la historia de la humanidad se había realizado un rescate de este tipo, y mucho menos exitoso. Generalmente se llega a ubicar a los que están atrapados en las minas, pero ya cuando es demasiado tarde. A veces tardan años en encontrar los cuerpos, y que se haya logrado encontrar en días y rescatar en cuestión de meses fue un verdadero milagro. No sé si ustedes saben, pero en México hubo un desastre de este tipo en el 2006, en la mina de Pasta de Conchos. Hasta la fecha no se han recuperado todos los cuerpos. Siguen buscando los cuerpos. Todos los mineros coinciden en que fueron las oraciones de José Enríquez, oraciones que él dirigía 2 veces al día mientras estaban ahí, aparte de los coros y los himnos que les enseñó y que cantaban. Fueron lo que por un lado los mantuvo con ánimos y por otro lo que los terminó salvando. Esta mañana yo quiero hacerte una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste una oración poderosa? ¿Cuándo fue la última vez que le pediste a Dios que hiciera algo imposible en tu vida o la vida de alguien más? Yo mismo me hice esa pregunta y yo me daba cuenta y me di cuenta que mis oraciones eran en cierto grado posibles, sencillas, cosas que sé que Dios me puede dar. Pero fue una pregunta que resonó mucho en mi mente. ¿Cuándo fue la última vez que le pedí a Dios que hiciera algo imposible para mí? Por toda la Biblia hay personajes que hicieron oraciones poderosas, oraciones que atentaban contra lo imposible, y no obstante, aún así Dios las cumplió. Vamos a leer algunas de estas historias, vamos a analizarlas. A la par vamos a ver los motivos por los cuales a veces no hacemos estas oraciones y también los efectos que tienen estas oraciones sobre nosotros. ¿Alguien está animado por el mensaje de hoy? ¿Alguien está interesado? ¿Sí? Creo que uno de los motivos por los que no hacemos oraciones poderosas es porque estamos muy cómodos. El común denominador de todos los personajes de la Biblia que se atrevieron a hacer oraciones poderosas pidiéndole a Dios lo imposible es que todos y cada uno de ellos necesitaban desesperadamente que Dios interviniera e hiciera algo. Se me viene a la mente la historia de Ana. ¿Alguien sabe quién es Ana? ¿Está familiarizado con esta historia? Ana es la mamá del profeta Samuel. Ana era una de las 2 mujeres de Elcana. Por si estaban buscando nombres para bebés. Elcana es nombre de hombre. Elcana acero, ¿te gusta? ¿No? Y Elcana tenía 2 mujeres, Ana y Penina. Por si estás buscando nombres de mujeres. Penina acero, no, Penina pozos puede ser, quién sabe. Y Penina se burlaba de Ana, porque ella sí tenía hijos, pero Ana no. Y año con año
iban al templo a orar y ofrecer sacrificios. Y Ana oraba fervientemente una oración que parecía imposible. Dios, concédeme un hijo. Porque aparentemente Ana era estéril. Primera de Samuel, versículo 10 dice: comenzó a orar al Señor con gran angustia y a llorar desconsoladamente. Entonces hizo esta promesa: Señor de los ejércitos, si te dignas a mirar la desdicha de esta sierva tuya, y si en vez de olvidarme de mí, te acuerdas de mí, y me concedes un hijo varón, yo te lo entregaré para toda su vida, y nunca se le cortará el cabello. Lo quería dedicar al servicio del templo. Tener hijos varones en la antigüedad era motivo de orgullo y de supervivencia. Una mujer que no tuviera hijos cuando su marido fallecía quedaba a expensas de que otros hombres la violentaran, de que no heredara tierras. Pero si tenía un hijo, su hijo podía heredar las tierras y cuidar de ella. Entonces eran varios los motivos por los cuales ella quería tener un hijo, no nada más porque la otra se burlaba de ella, Penina. Si nos adelantamos a la historia, efectivamente nos daremos cuenta de que Ana concibió a un hijo, y no solo a un hijo, sino a otros 5. El primero de ellos, Samuel, al que dedicó al templo, un profeta poderoso. Pero Ana hizo una oración poderosa porque necesitaba desesperadamente intervención divina. Lo mismo los mineros necesitaban que Dios hiciera algo extraordinario para que los encontraran. Ellos estaban obviamente en una situación muy incómoda, estamos de acuerdo. Pero no esperemos a estar o entrar en situaciones incómodas para hacer oraciones poderosas, para hacer oraciones que parecen imposibles. Dicen que la comodidad es el peor enemigo del crecimiento. La comodidad es el peor enemigo de la innovación, de la creatividad. De hecho, sospecho que a veces Dios nos pone en situaciones incómodas para que crezcamos. ¿Alguien sospecha lo mismo? Para que lo busquemos, para que hagamos oraciones poderosas, oraciones que parecerían imposibles. Dicen que algunas especies de aves, después de que crían a los polluelos, empiezan a incomodar el nido, lo empiezan a hacer espinoso, le empiezan a quitar las plumitas y todo el peluchito que tenían ahí para que los polluelos empiecen a incomodar y empiecen a querer salir del nido. Muchas veces así es Dios con nosotros. Dios nos incomoda el nido. Y todo con el fin de que crezcamos, todo con el fin de que volemos, de que le busquemos. Pero quiero sugerirte que no hay necesidad de caer en ese tipo de incomodidad para empezar a hacer oraciones poderosas, para hacer oraciones que parecen imposibles. Recuerdo que en mi adolescencia nuestra familia pasó por una situación económica que considerábamos difícil. A veces no había para pagar la renta al final del mes. Y yo podía ver cómo en la familia, entre mis papás, entre mis hermanos, había un ambiente tenso, difícil por la situación económica. Y yo me acuerdo que todas las noches, antes de dormir, ahí en mi cama, yo tocaba el muro de la casa y le decía: Dios, danos esta casa. Todas las noches, desde los 10 años, yo hacía esa oración. Porque yo creía que si Dios nos daba una casa, pues ya no había problemas para pagar la renta, ¿no? Nos iba a alcanzar para todo lo demás. Y yo hacía una oración que parecía imposible, que de hecho era imposible porque aparte de que no teníamos dinero, teníamos deudas.
Pero aquí es donde entra otra enseñanza acerca de la oración y el efecto que tiene en nosotros. La oración sirve tanto para tocar el corazón de Dios como para transformar el tuyo. ¿Se escuchó esa? La oración sirve tanto para tocar el corazón de Dios como para transformar el tuyo. En una entrada en mi diario que yo escribí a los 15 años, 5 años después de todo lo que les conté, escribí lo siguiente: aún tenemos problemas económicos, aún no tenemos una casa. Sospecho que el motivo por el que Dios no nos ha dado dinero es porque aún no tenemos la madurez para tenerlo. Dios no nos va a dar algo para luego arruinarnos. Estoy seguro de que ya que tenga más de 20 años, mi familia mejorará económicamente. Por lo pronto, ahora estoy tranquilo, estoy feliz. La oración sirve tanto para tocar el corazón de Dios como para transformar el tuyo. A los 15 años creo yo que fue en el momento en el que Dios hizo algo en mi corazón respecto a mi confianza en Dios. Aprendí a confiar en Él plenamente, a contentarme con lo poco que tenía, a ser agradecido, y que mi felicidad y mi tranquilidad no dependía de cuánto dinero tenían mis papás, y que yo no podía limitar mi mente ni mis sueños a los recursos económicos que yo tenía. Dios transformó mi corazón todos esos años de estar orando por una casa. Regresando a la historia de Ana, la historia nos cuenta que ella oraba amargamente porque Penina la molestaba por no tener hijos. Año con año iban al templo a ofrecer sacrificios y era un momento muy difícil para Ana. En lugar de estar feliz por ir a la casa de Dios, era todo un martirio. ¿Cuántas veces nos sucede lo mismo con nosotros? Por eso hay gente que se aleja de la iglesia, porque ve que Dios bendice a los hermanos en Cristo, al que está a tu izquierda, al que está a tu derecha, pero a ti no te bendice. Y mucha gente se aleja de las iglesias porque dices que Dios no me bendice a mí. Y eso puede causar una raíz de amargura en tu corazón. Vamos a seguir leyendo en el versículo 12, dice: como Ana estuvo orando largo rato ante el Señor, Elí se fijó en su boca. Elí era el sacerdote que estaba en el templo. Sus labios se movían, pero debido a que Ana oraba en voz baja, no se podía oír su voz. Elí pensó que estaba borracha, así que dijo: ¿hasta cuándo te va a durar la borrachera? Deja ya el vino. No, mi señor, no he bebido vino ni cerveza, solo soy una mujer angustiada que ha venido a desahogarse delante del Señor. No me tome usted por una mala mujer, he pasado este tiempo orando debido a mi angustia y aflicción. Vete en paz, respondió Elí, que el Dios de Israel te conceda lo que has pedido. Gracias, ojalá favorezca usted siempre a esta sierva suya. Con esto, Ana se despidió y se fue a comer. Desde ese momento, su semblante cambió. Todavía no recibía el milagro de parte de Dios y la oración ya había transformado el semblante y el corazón de Ana. ¿Estamos de acuerdo? La oración sirve tanto para tocar el corazón de Dios como para transformar el tuyo. Y entre más audaz y poderosa es la oración, más efecto tiene sobre ti. Así que te animo a que hagas oraciones poderosas, oraciones que atenten contra lo imposible. ¿Alguien le está hablando a Dios esta mañana? Amén. Pasaron más de 10 años para que mi familia pudiera comprar una casa, más o menos 15. Pero durante todo este tiempo, Dios trabajó en nuestros corazones. Creo que mis hermanos y yo aprendimos el valor del dinero, del trabajo, del esfuerzo. Éramos unos flojos, ¿verdad?
Mis papás aprendieron el valor de la humildad, sobre todo aprender a esperar en Dios, a que Él es fiel. Si nosotros les contáramos los milagros de provisión que tuvimos durante ese tiempo, pues se nos va el tiempo, sería bueno para otra ocasión. Pero creo que uno de los motivos por los que a veces no nos atrevemos a hacer estas oraciones es por nuestra falta de perseverancia. Primera de Tesalonicenses 5:17 dice: oren sin cesar. Año con año Ana subía al templo y seguramente oraban. La Biblia no nos dice cuántos años pasaron, pero seguramente ella oraba cada vez que iba al templo. Y año con año ahí estaba. Pasó por lo menos un año de oración. Y finalmente Dios concedió el deseo de su corazón. Ahora quiero ser muy prudente y responsable con el tema de la infertilidad. Yo sé que hay muchas parejas aquí que están buscando tener hijos, que han buscado durante muchos años tener hijos. Jackie Gómez habló de esto en su predicación, que por cierto creo que es la mejor predicación que hemos tenido en el año. ¿Alguien está de acuerdo conmigo? Así que hoy mismo pueden brincar a YouTube y ahí, o a Facebook, y verla, se la recomiendo mucho. Y ella nos compartía que ella batalló con este tema durante años y ella oraba incesantemente, perseveraba en la oración, que Dios le regalara un hijo, pero al final Dios no le concedió ese deseo de su corazón. Pero yo estoy seguro que Dios hizo algo en su corazón, transformó su corazón. Y ella recibió la revelación personal de que eso era algo que a ella no le iba a tocar. Y es una revelación que le pido a Dios, a todas las parejas que están batallando en este asunto, que tengan, pero no sin antes hacer esas oraciones poderosas. Pedirle a Dios algo que parece imposible, asegurarte que perseveraste en oración y que tengas una revelación personal del por qué Dios no te concedió eso, pero sabiendo que Dios transformó tu corazón. Amén. Hay una enseñanza en el curso Alfa que me encanta, que dice: si no oramos, puede que no pase nada. Tal vez no pase nada, pero si oramos, puede que algo pase. Así que oremos sin cesar. Hagamos oraciones poderosas, oraciones que atenten contra algo que parece imposible. Amén. Creo que otro de los motivos por los que no hacemos este tipo de oraciones es porque no tenemos fe, por la falta de fe. Vamos a Juan capítulo 4. Lo voy a leer. Dice: Jesús se enteró de que los fariseos sabían que él estaba ganando y bautizando más discípulos que Juan, aunque en realidad no era Jesús quien bautizaba, sino sus discípulos. Por eso se fue de Judea y volvió otra vez a Galilea. Como tenía que pasar por Samaria, llegó a un pueblo samaritano llamado Sicar, cerca del terreno de Jacob, que Jacob había dado a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, fatigado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. En eso una mujer de Samaria llegó a sacar agua y Jesús le dijo: dame un poco de agua. Sus discípulos se habían ido al pueblo a comprar comida. Entonces, como los judíos no se relacionaban con los samaritanos, la mujer respondió: ¿cómo se te ocurre pedirme agua, si tú eres judío y yo soy samaritana? Jesús contestó: si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua, contestó Jesús, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua viva. Si supieras lo que Dios puede dar. Hoy te quiero hacer una pregunta. ¿Sabes qué es lo que Dios te puede dar? ¿Sabes el tamaño de Dios que tenemos? Si tú supieras lo que Dios te puede dar, yo creo que haríamos oraciones poderosas.
oraciones que atentan contra lo imposible. Creo que los motivos por los que no hacemos oraciones poderosas, uno de ellos es que no conocemos al Dios que servimos. Así como la samaritana que desconocía completamente al Hijo de Dios. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra, nos dice el salmista. Pidan con fe, no dudando en su corazón, nos dice Santiago. La mujer samaritana ignoraba que tenía al mismo Hijo de Dios enfrente de ella. Se le hizo extraño que por un lado un hombre le pidiera agua y por otro que fuera un judío. Los judíos y los samaritanos no se llevaban bien, pero ignoró completamente que el Hijo de Dios estaba enfrente de ella. A veces nosotros ignoramos que tenemos al Dios creador del universo enfrente de nosotros y que tenemos acceso directo a su presencia a través de la sangre de Jesús. A Jesús ni a Dios le sorprenden las oraciones que hacemos. No, esto que me pediste, no, eso no, Así como cuando voy al súper con mi mamá o mi papá, cuando era niño, mamá, ¿me compras eso? Sí, me compras, no, eso no. Ese chocolate, no, ese es muy caro, ese no. A Dios no le sorprende lo que le pidamos. ¿Recuerdan la historia de un leproso que se acercó a Jesús? Vamos a leerla en Marcos 8. Versículo 1 dice: al bajar Jesús por la ladera del monte, grandes multitudes lo seguían. De repente un hombre con lepra se le acercó y se arrodilló delante de él. Señor, dijo el hombre, si tú quieres, puedes sanarme y dejarme limpio. Jesús extendió la mano, lo tocó y le dijo, sí quiero, queda sano. Y al instante quedó sano de la lepra. A veces nos acercamos a Dios creyendo que lo estamos incomodando. Este leproso, por razones obvias, no quería acercarse a Jesús. Creían que la lepra se contaminaba por contacto. Y se acercaba con miedo a Jesús. Y así nos acercamos a Dios. Dios, si tú quieres, puedes sanarme. Si tú quieres, puedes proveer esto que tanto necesito. Si tú quieres, puedes dejarme limpio de este pecado. Y sabes, la respuesta de Dios es muy clara. Sí quiero. Sí quiero. Sí quiero sanarte de ese cáncer. Sí quiero restaurar ese matrimonio. Sí quiero que concibas ese hijo. Sí quiero sanarte de esa enfermedad que tanto te adolece. Sí quiero proveer todo eso que necesitas. Sí quiero que entres a esa universidad. Sí quiero que ese hijo regrese a casa. Sí quiero. Yo creo que esa es una respuesta que muchos de ustedes necesitan esta mañana. Dios sí quiere concederte esa oración. Dios sí quiere. Pídeme las naciones por herencia y te las daré. Pídeme lo que sea. Atrévete a hacer oraciones poderosas, oraciones imposibles. No te voy a mentir, pero otra de las dificultades que a veces yo tengo con las oraciones poderosas o imposibles es que cuando le pido a Dios algo que parece muy lejano, siento que hay una parte que me corresponde a mí. Y esto me recuerda a la historia de Moisés, cuando sacó al pueblo de Israel en Egipto. Moisés sacó a los israelitas de Egipto, estaban por cruzar o llegar al Mar Rojo, no sabían que lo iban a cruzar, y acamparon a orillas del mar. Y detrás de ellos venía Faraón, el enemigo, y enfrente de ellos el mar, otro viejo conocido enemigo de los israelitas. Vamos a leerlo en el versículo 13 del capítulo 14. Está Moisés diciendo, no tengan miedo,
Mantengan sus posiciones, que hoy mismo serán testigos de la salvación que el Señor realizará en favor de ustedes. A esos egipcios que hoy ven, jamás volverán a verlos. Ustedes quédense quietos, que el Señor presentará batalla por ustedes. Pero el Señor dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Ordena a los israelitas que se pongan en marcha, y tú levanta tu vara, extiende tu brazo sobre el mar y divide las aguas, para que los israelitas lo crucen sobre terreno seco. Pareciera que en esta ocasión Moisés tenía que hacer algo, ¿verdad? Solo le pido a Dios que nos dé sabiduría para entender cuándo tenemos que hacer algo y cuándo tenemos solamente que clamar. Personalmente, yo tiendo al control, a querer hacer algo, a no descansar completamente en Dios. Hay otras personas que son al revés, caen en la imprudencia, en la pasividad. Le piden a Dios que les dé un trabajo, pero no envían currículums. Le piden a Dios concebir un hijo, pero no hacen la tarea. Le pido a Dios que nos dé sabiduría para entender cuándo tenemos que traducir esa fe en acción y cuándo tenemos que dejárselo completamente a Dios. ¿Por qué no nos vamos poniendo de pie? Volviendo a la pregunta inicial que hice al principio, ¿cuándo fue la última vez que hiciste una oración poderosa? ¿Cuándo fue la última vez que le pediste a Dios algo que parecía o parece imposible? Dios quiere conceder los deseos de nuestro corazón. Para los jóvenes que tienen toda una vida por delante, sueñen en grande. Yo me acuerdo que en 2007 fui a un congreso en donde el predicador nos decía ahí en ese estadio, en ese Palacio de los Deportes: sueñen sueños grandes. Dios no se asombra de sus sueños. A Dios no le asusta lo que tú sueñas. Por algo Dios lo puso en tu mente y en tu corazón. Aunque pareciera que no tienes los recursos para esa beca o para esa universidad o para ese intercambio, para ese emprendimiento, tú pídele a Dios. Haz una oración poderosa. Para aquellos que están batallando con enfermedades que parece que no tienen cura, tú pídele a Dios, así como ese leproso. Aquellos que tienen dificultad financiera, tú pídele a Dios. Te lo digo de primera mano, Dios provee siempre a tiempo y siempre lo necesario. Y en medio de esa incomodidad Dios está haciendo algo. Dios nos está impulsando a crecer. Aquellos que se sienten estancados profesionalmente, que sienten que tal vez el negocio no levanta, pídele a Dios algo imposible. Pídele a Dios algo grande. No dudes. Aquellos que sienten que necesitan una transformación en su vida, que están batallando con algún hábito pecaminoso, con alguna droga, con alguna cuestión autodestructiva, con algún pecado, pídele a Dios lo que parece imposible. Dios te puede sacar de esas drogas. Dios te puede liberar del alcohol. Dios te puede liberar de esa adicción a la pornografía. David, en el Salmo 151, le pidió a Dios una oración que parecía imposible, poderosa. Crea en mí un limpio corazón. Renueva un espíritu dentro de mí. No quites de mí tu Espíritu Santo. Límpiame. Tal vez esta es una oración que tú crees que es muy grande o imposible, porque caes y caes en el mismo pecado. Pero sabes, Dios puede transformar tu vida, tu mente. Te invito a que en la semana analices el tamaño de tus oraciones y no esperes a encontrarte en una situación incómoda
para hacer oraciones poderosas, oraciones que atenten contra lo imposible. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por tu palabra, Dios. Tú conoces el corazón y la vida de cada persona que está aquí, Dios. Tú conoces los retos, los obstáculos que están enfrentando, aquellas personas que están batallando con dinero, Dios. Algunos con salud, Padre, algunos otros con pensamientos negativos, Dios, de frustración. Te pido por los jóvenes, Padre, que tú pongas sueños en ellos, visiones, que no limiten sus capacidades a lo que tienen en el presente, sino que pongan sus ojos en el futuro, creyendo que tú tienes más y mucho mejor para ellos. Padre, te doy gracias, Dios, por aquellas personas que están buscando procrear y tener hijos, Dios. Primero que nada, trae paz a su corazón. Quita esos sentimientos de amargura, Padre. Transforma sus mentes. Tú eres el creador del universo, Dios. Tú puedes crear vida dentro de nosotros, Padre. Clamo por cada hombre, por cada mujer que está batallando con infertilidad. Sabemos que tú contestarás esas oraciones poderosas en el futuro, Padre. Lo declaramos en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén, amén. ¿Por qué no damos un fuerte aplauso a Dios? Quiero invitarte a hacer una oración poderosa. Quisiera saber, si quieren todos cerramos nuestros ojos, inclinamos nuestro rostro. Quisiera saber si hay alguien aquí que no ha aceptado a Jesús como su Señor, su Salvador y el Rey de su vida, y que quisiera hacer una oración poderosa, una oración que va a cambiar tu vida por el resto de tus años. Si hay alguien aquí que quisiera decirle sí a Jesús, me gustaría que levantaras tu mano ahí en tu lugar y la bajaras rápidamente. Perfecto, vamos a orar. Vamos a hacer todos esta oración con todo ojo cerrado, con fe, creyendo que Dios puede transformar nuestras vidas, nuestros corazones, y vamos a acompañar a estas personas que levantaron su mano. Padre, esta mañana, repite después de mí: Padre, esta mañana te doy gracias por tu palabra. Jesús, perdóname. Quiero seguirte. Quiero que entres a mi vida. Me arrepiento de los errores del pasado. Quiero que transformes mi futuro. Te quiero reconocer como mi Señor, mi Salvador y el Rey de mi vida. De ahora en adelante te seguiré. Gracias, Jesús. Te lo pido en tu nombre. Todos decimos amén. Amén. ¿Por qué no le damos un fuerte aplauso a Dios?